¿Cuáles son las políticas públicas educativas de El Salvador? Una de las más importantes que el Ministerio de Educación está fomentando hoy por hoy es el estado de las políticas públicas docentes en El Salvador. Está avalada por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, que es FUSADES, amparada también por el Programa de Educación de Diálogo Interamericano y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta política pública? Busca realmente es fortalecer la docencia, porque se considera que fortaleciendo la docencia se eleva la calidad de la educación. Hasta el momento se cree que no se ha logrado maximizar las oportunidades de aprendizaje en el aula. Hay muchas tareas por hacer, como evaluar a los docentes, asegurar los estándares mínimos de calidad en la formación de los mismos, tratar de apoyar a los docentes para que ellos mejoren y mejorar la educación, obviamente, así como también reconocer el buen desempeño de los mismos, porque todavía es un trabajo que está en la mesa de trabajo, pero no ha tenido frutos positivos. Entonces, esta necesidad de establecer una estructura salarial e incentivos ha tratado de acarrear y tratado de contratar y retener a los maestros para aumentar la capacidad vocacional a esta tan loable y noble profesión. La doctora Elga Cuellar, que es la directora de FUSADES, al igual que el ministro de Educación, Carlos Canjura, son los que están al frente de esta política pública. Existen otras, como por ejemplo la política educativa inclusiva para los discapacitados, que su meta o su objetivo es erradicar en el ámbito académico y laboral cualquier barrera, obstáculo, sea de tipo material, ideológico, actitudinal, físico, que discrimine, excluya a las personas con discapacidad u otra condición de vulnerabilidad. Aquí participan estudiantes, maestros, la Secretaría de Inclusión Social, así como también la Universidad del Salvador. Hay muchas expectativas y dentro de ellas es tener profesionales más organizados, mejores formados, arquitectos que comprendan acerca de la importancia de la infraestructura y abogados que luchen por los derechos de los discapacitados. Dentro de otras políticas públicas de El Salvador está para la educación preescolar, un proyecto que ellos denominaron Galletas Nutricionales Mejoradas, liderada por el gobierno y UNICEF, en el cual se pretende promover la seguridad alimentaria y nutricional de los niños en escuelas saludables en toda Centroamérica. Al igual está también el programa EDUCO, que significa Programa de Educación Comunitaria. El Ministerio Nacional y la Cooperación Internacional es quienes lideran este programa. El propósito es disminuir la tasa de deserción y repetición en preescolar y la básica, ampliar la cobertura de los niveles de párvulo y primer ciclo de la primaria. Entonces, EDUCO, que es un programa, hace referencia a la participación tanto de los padres de familia como de la comunidad congregadas a través de asociaciones comunales para la educación y que ellos denominan ACES. La Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia es otra política importante que se maneja en El Salvador. El propósito o meta es garantizar a la niñez el derecho a la educación y a un desarrollo integral, sobre todo para los niños hasta los 7 años. Aquí participan organismos gubernamentales, no gubernamentales, organismos privados, nacionales, internacionales, para que ellos inviertan recursos, desarrollen las acciones, obviamente a favor de la niñez. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen a través de la creación y cumplimiento de varias estrategias. Han tomado como antecedentes cada uno de estos proyectos, programas y políticas públicas, muchos otros anteriores que se han venido desarrollando. Dentro de ello está la Fundación Intervida, el programa Juega Leyendo del Ministerio de Educación Nacional, y tienen como marco de referencia los derechos del niño, la Declaración Mundial de Educación para Todos, el Foro Mundial de la Educación, Declaración del Milenio y también la Ley General de Educación. Ante todo esto, ¿cuál es la situación actual de la educación en El Salvador? Actualmente no hay centros educativos públicos en lugares muy lejanos, principalmente en la zona rural. Esto hace de que algunos no estudian porque no tienen la posibilidad.
dificultades de las familias para solventar gastos de transporte. Las escuelas están, como ya lo dije, muy retiradas. Los pobres se quedan sin estudiar y no todas las escuelas ofrecen los 3 niveles de los cuales ya habíamos mencionado. Pocos recursos para la obtención de insumos, para los útiles, compra de libros, compra de uniformes para el estudio en sí. Ante todo esto se suman muchos otros problemas y dificultades como el maltrato infantil, la anemia, el retardo en el crecimiento. Los niños trabajan porque no tienen mucha ayuda en las familias. Y continuamos con el cuadro comparativo entre El Salvador, Venezuela y Colombia. En estos 3 países existen políticas públicas enfocadas al mejoramiento de la docencia y la preparación continua. Sin embargo, en Colombia, a diferencia de Venezuela y El Salvador, se lleva a cabo evaluaciones para ascenso y obligatoriedad en los estudios de maestría y doctorado con estos fines. El desarrollo profesional docente es una realidad en Venezuela y Colombia. Existen además políticas de incentivos por el buen desempeño de los docentes, lo que no sucede con El Salvador, por lo que se convierte esto en una tarea. Ahora bien, la construcción del currículo en El Salvador y Venezuela tiene un enfoque exclusivamente constructivista, pero en Colombia cada institución es autónoma para seleccionar y construir su propio currículo con el modelo pedagógico que consideren pertinente según las necesidades del contexto. Existen políticas enfocadas a la formación de los estudiantes y docentes en el uso de la apropiación de las nuevas tecnologías, tanto en Venezuela como en Colombia. Lamentablemente, la situación de El Salvador es diferente y solamente 28 de cada 100 centros públicos poseen sala de cómputos y 6 de 100 tienen acceso a Internet. Por otro lado, mientras que en Venezuela y Colombia se crean políticas de ampliación de cobertura, en El Salvador se mantienen bajas. En relación con las políticas de gratuidad escolar, Venezuela es la abanderada en este proceso, llevando estas ofertas al grado superior. Por lo anterior, entonces, tendríamos que decir que hay coincidencia en algunos aspectos. Por ejemplo, en la lucha por erradicar la discriminación por la diferencia y elevar las oportunidades educativas y laborales para los discapacitados. Igualmente, los programas de alimentación escolar, así como la creación de estrategias y alternativas para evitar la repitencia o deserción escolar y el desarrollo de habilidades lectoras también son una preocupación de todos. En conclusión, tendríamos que decir que a pesar de la crisis por la que atraviesa Venezuela, es la que más ofertas brinda en la educación en relación con El Salvador y Colombia. Colombia promueve la interculturalidad mediante el Proyecto Nacional de Bilingüismo, por el cual exige la enseñanza obligatoria del inglés, mientras que en Venezuela la educación intercultural bilingüe se refiere a la producción y publicación de materiales educativos en idiomas indígenas y bilingües. En El Salvador no se han implementado la profesionalización docente como un requisito para elaborar. Asimismo, se distribuyen cargas académicas sin tener la debida preparación, a diferencia de lo que hace Venezuela y Colombia. Y por último, tendríamos que decir también que la capacitación de los docentes se asegura a través de cursos y posgrados, los cuales cuentan para el ascenso del salario docente, quienes deben acumular de 4 a 5 años en el caso de Venezuela. Mientras que en Colombia, el nuevo régimen exige pasar un examen para poder ascender, aun cuando los docentes tengan maestría o tengan doctorado. En El Salvador, las oportunidades para capacitarse son todavía muy difíciles.